Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Hombres con Propósito, el programa de Life and Strength, Vida y Fortaleza. Mi nombre es Rubén Estrada y siempre es un gusto estar con ustedes, un gusto que nos acompañen. Perdón, estoy subiendo un poquito el volumen, disculpen ustedes, que nos acompañen en otro lunes más, en otro lunes aquí con nosotros para seguir compartiendo la palabra del Señor, compartiendo la palabra de este libro maravilloso que llevamos ya casi todo el año leyéndolo y que ahorita seguimos, ahorita un segundo. Muy bien. Este libro maravilloso que llevamos ya casi un año compartiéndolo y que seguimos adelante con él, que es el libro del doctor Miles Monroe, Entendiendo el propósito y el poder del hombre, el diseño de Dios para la identidad masculina. Es una edición de Whitehouse en español. Y vamos en el capítulo 5 en el subcapítulo 7 me parece. Ya casi vamos a terminar este libro. Eh, 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 Aquí está. Vamos aquí. Pero antes de iniciar con el análisis de este libro, me gustaría, como siempre, agradecerle a la pastora Lorena Guillén y al señor Libardo Costa, que son los que encabezan el esfuerzo de Life and Strength en México y en Estados Unidos. Ellos son que gracias a su apoyo y sus esfuerzos que estos programas continúan, estos programas se mantienen, la página se mantiene. Entonces, por ahí, por ese lado, es siempre un agradecimiento a todo su esfuerzo. Asimismo, me gusta, como siempre, agradecer a los pastores encargados de la iglesia aquí en Tijuana, Baja California, a los pastores, al pastor Fortino, a los pastores que siempre han estado ahí para nuestra iglesia en Campestre Morúa, y así como a los pastores encargados de la gran cosecha sobrenatural, que es la cobertura bajo la cual está Life and Strength. Y antes de empezar, como siempre, me gustaría solicitarle, realizar, mejor dicho, una pequeña oración al Espíritu Santo para que nos dé palabra, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé conocimiento y, y haga que esta pequeña palabra, este pequeño momento en que estamos compartiendo tú y yo, llegue a más personas, llegue más a esa persona, mejor dicho, que llegue a esa persona a la cual esta palabra la que necesita para poder seguir con su vida, que siga con sus pasos y con ese eh, pequeño vínculo consigo mismo para poder cambiar en un poco esa parte que tal vez no le esté satisfaciendo en su vida personal. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos con el subcapítulo 7 que es el poder en contra de la fuerza. En un poquito de contexto, hemos estado platicando que pues el pecado original ocasionó conflictos, ocasionó problemas que en un momento llegamos a creer que nuestros padres originales habían pecado, pero que en realidad su pecado había sido la soberbia, porque bajo el estigma de la soberbia y del egoísmo habían este, creído que eran más competentes que nuestro Señor Padre, grosso error, y que a partir del egoísmo y de la soberbia habían desencadenado todos los problemas que después nuestros padres fundadores tendrían. Bueno. Eh, Habíamos visto que esa pérdida de dominio, esa pérdida de identidad, esa pérdida de sapiencia que habían tenido sus padres originales fue lo que ocasionó el pecado original, ¿correcto? Y que pues, en realidad y que ese pecado original solo es un reflejo de lo que es la pérdida del propósito, porque Dios había creado a Adán y a Eva como un ente para eh, seguir. eh, los designios del Señor y que en comunión ellos dos iban a lograrlo. Al fallar, al fallar en ese propósito por medio con base en el egoísmo y en la soberbia, se habían desligado de la palabra del Señor y para reencauzarse tenían que llevar a cabo acciones de arrepentimiento y contrición. Bueno, bajo este preámbulo, una explicación más que nos da el autor, el poder contra la fuerza, que es como se llama este subcapítulo, es los hombres necesitan una imagen de lo que verdaderamente es un hombre fuerte. ¿Qué había pasado? eh, Esa debilidad, por decirlo de alguna manera, tanto de Eva como de Adán, porque aquí la culpa es compartida,
de una u otra manera, nada de que Eva fue la que pecó no, 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 ambos fueron los que se equivocaron. Entonces, aquí lo que estaba platicando el autor es que después de todo este análisis del pecado original, el poder encontrar la fuerza, lo que los hombres necesitaban es una imagen de lo que verdaderamente es un hombre fuerte. Aquí hablamos, antes que nada, me gustaría seguir con el capítulo, es cuando hablamos de hombre, no es necesariamente, el autor no necesariamente se refiere al varón, a veces se refiere a la especie, es decir, hombre como somos como especie, no como varón y mujer. ¿Ok? Él generalmente sí, cuando va a hablar de mujeres y de hombres, lo señala así, pero cuando es en lo general, generalmente el autor se refiere a la especie. Ok, y como un verdadero hombre fuerte, y dónde perdón, lo que los hombres necesitan en una imagen de lo verdaderamente, lo, perdón, estoy leyendo muy mal, me hacen falta mis lentes, disculpen. Lo que los hombres necesitan es una imagen de lo que verdaderamente es un hombre fuerte y de cómo se ve un verdadero hombre fuerte. Un hombre fuerte es un hombre que entiende la fuerza que le ha sido dada por Dios. Un hombre fuerte es un hombre que ha alcanzado el máximo de su potencial. Fuerza es habilidad, es autoridad, capacidad y potencial. Y para que llegues a ser un hombre fuerte, tienes que alcanzar todo tu potencial hasta el máximo, aplicándolo en el propósito para el cual fuiste creado. Jesús fue el hombre más fuerte que ha vivido en esta tierra, pero a él también se le describe como alguien humilde, alguien que dijo una vez que la humildad es el poder mismo bajo control. Esto es lo que se trata de eso se trata la verdadera fuerza. Es poder el que está listo para ser canalizado y a través de propósitos buenos y constructivos, en lugar de usarlo en cosas egoístas e irresponsables. De esto trata el capítulo. Cómo utilizar el poder que nos ha concedido el Señor y nuestra inteligencia va más allá de utilizar la fuerza. Dios nos hizo, cuando hemos alcanzado nuestro potencial, como este capítulo, cuando hemos alcanzado eh, eh, nuestras metas personales, espirituales, cuando nos sentimos a gusto con nosotros mismos en todos los aspectos que nos rodean en nuestra personalidad y espíritu, podemos decir que hemos alcanzado ese máximo potencial. Y ahí es cuando tenemos efectivamente la fuerza y la voluntad para llevar a cabo nuestro propósito aquí en la tierra. Muchas veces creemos que el propósito va de la mano o en vía paralela a nuestra búsqueda de habilidades, que ya también lo vimos en otro capítulo, de nuestra búsqueda de habilidades o de nuestra búsqueda de, de nuestra búsqueda y de propósito. Y no es así. El autor remarca y remarca adecuadamente que tenemos que construirnos nosotros y a veces reconstruirnos una y otra vez hasta que alcancemos nuestro máximo potencial. Esto también, hago un paréntesis, esto también no significa que mientras alcancemos nuestro potencial no cumplamos con las cosas con las cuales Dios nos ha bendecido y que no las dejemos así a la desidia. No, por supuesto que no. Pero se refiere más que nada en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque una vez que tú te sientes satisfecho contigo mismo, que has logrado esa meta que te propusiste, que has logrado mantener tu familia en una buena situación, tanto espiritual como económica, que tienes un trabajo que te satisfice de tal manera de que estás muy enfocado al trabajo, que tienes una vida personal plena. Ahí en ese momento tú te sientes ya en el máximo de tu capacidad y es cuando te puedes enfocar al lado de seguir multiplicando la palabra del Señor, que es el propósito principal por el cual estamos en esta tierra. Y bajo ese concepto es que se maneja este capítulo. Este capítulo no quiere decir que una debe predominar sobre la otra, sino al contrario. La obtención de ambas en su debido tiempo y en su debido momento, con la preparación adecuada y con el espíritu sano, te va a complementar para ser un hombre o una mujer con el propósito tan bien fundamentado que no vas a poder fallar. A eso se refiere el autor cuando un hombre verdaderamente fuerte
mantiene su espíritu en control con total aprendizaje y sus asuntos personales y de familia y laborales en orden para que se complementen y se vayan encontrando. Van paralelos uno con el otro, uno va avanzando, va avanzando, va avanzando hasta que de repente se unen al final, digamos que al final de ese camino y después se vuelve uno solo. ¿Por qué se vuelve uno solo? Porque ya vas a ir a la siguiente etapa de tu vida donde tu propósito en la vida es aquel que tú puedes cumplir porque no te van, del lado personal no vas a tener distracciones o personal, o laboral o familiar, y del lado espiritual no vas a tener dudas ni fallas. Por eso es importante entender ese camino y esas dos vías. Y bajo ese concepto y bajo ese precepto es lo que nos tenemos que enfocar en estar no en un pensamiento egoísta de que primero yo y después el Señor, no, sino en un pensamiento constructivo en el que ambos van complementándose uno a otro. Va a haber veces, va a haber a veces o situaciones en las cuales tú estás no tan bien del lado espiritual o no tan bien del lado laboral o no tan bien del lado personal y el lado espiritual te va a proporcionar esa pequeña fuerza de voluntad, esa pequeña sabiduría para que tú sigas avanzando. De caso contrario, va a haber veces que a veces tu vida espiritual se va a sentir un poco atrofiada y el lado personal va a jalarlo, por decirlo de alguna manera, o lo va a complementar para seguir avanzando. Por eso, cuando en un momento en que esos dos pilares se encuentren fuertes y vayan en el mismo camino, se van a juntar porque tú eres una persona completa y ahí en ese momento tú vas a poder balancear tu propósito, el propósito por el cual estamos todos aquí reunidos en este mundo y es el de seguir creando y multiplicando la palabra del Señor, pero tú ya no vas a tener ni dudas y tampoco, y solo vas a tener certezas. No vas a tener tentaciones de abandonarlo y solamente te vas a enfocar en cumplirlo. Por eso es muy importante el cumplimiento de ambas y esto se refiere al capítulo de hoy. Pues muchas gracias a todos, que tengan un excelente inicio de semana, pásenla muy bien, nos vemos dentro de 8 días con otro programa más de Hombres con Propósito, Life and Strength Vida y Fortaleza. Hola hijo, ¿cómo estás? Y no olviden que el miércoles viene Marva para otro programa más de Revive y el viernes nuestra pastora Lorena encabezará la oración de intercesión. Asimismo, recuerden que jueves y domingos en la iglesia Life and Strength en Tijuana, Baja California, ahí en la colonia Campestre Morúa, en la avenida San Blas, tenemos servicios para ustedes, encabezados por el pastor Fortuno, para que ustedes vayan de la mano en este esfuerzo en conjunto que hace Life and Strength para poder seguir alimentándonos tanto espiritualmente de esta palabra. Cuídense mucho, pásenla muy bien y que tengan un excelente, excelente inicio de semana. Bye bye.